Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a terminar con respecto al tema justamente de la fisiología del buceo, con lo que es el tema del submarinismo. Para esto, como ya les había mencionado a mi compañera Paulette en la exposición pasada, justamente tenemos que antes, para realizar la práctica del buceo, se utilizaba lo que era la escafandra conectada a una manguera al buceador y hacia la superficie donde se bombeaba el aire. Pero ahora se utiliza lo que es el sistema del equipo autónomo de respiración subacuática, o por sus siglas en inglés, SCUBA. Este permite a los buzos realizar sus inmersiones y el mismo va a estar compuesto de los siguientes componentes. El primero es uno o dos tanques de oxígeno comprimido o de una mezcla respirable. Tenemos también lo que es una válvula reductora de primera fase que va a reducir la presión elevada procedente de los tanques. De ahí tenemos lo que es una válvula reductora bueno, una válvula inhalatoria a demanda y una válvula expiratoria ligeramente negativa y lo que es una máscara con sistema de tubos con un espacio muerto pequeño. Ya. Ahora, ¿cómo funciona ese sistema? Tenemos de que este sistema empieza justamente en la parte de atrás con los tanques, donde la válvula reductora de la primera fase va a reducir la presión alta proveniente de los tanques y lo va a transportar a través de la manguera hacia la válvula a demanda. Pero hay algo que hay que recalcar, que este flujo de aire no es un flujo continuo, sino que es un flujo que se da gracias a la presión negativa de la válvula de demanda que ya mencioné y que con cada inspiración va a permitir que el diafragma de la válvula de primera fase permita la liberación de aire y que este pase de forma regulada hacia la mascarilla y posteriormente hacia los pulmones. Ya, siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta este sistema, el SCUBA, para nosotros al tener la situación del buceo? Ya, el problema de este es la poca cantidad de tiempo que podemos permanecer bajo el agua. Y eso se incrementa más que todo al incrementar la profundidad que queremos ir. Teniendo un ejemplo de que al nosotros querer ir a 60 metros de profundidad, no vamos a poder mantenernos mucho tiempo. ¿Por qué? Ya, la razón principal de que esto no se puede hacer es por la gran cantidad de flujo aéreo que necesitamos para eliminar el CO2 y que a medida que nos sumergimos, tal cual está en la imagen y como mi compañera Paulette en la exposición pasada les mencionó, a medida que vamos descendiendo cada 10 metros va a aumentar un nivel de atmósfera. Entonces, esto va a provocar que esta presión comprima los gases que están dentro de nuestros pulmones, dentro de nuestra vía aérea, y que necesitemos una mayor cantidad de flujo aéreo para eliminar el CO2 de los tanques de oxígeno. Entonces necesitaremos literalmente bastante de oxígeno para eliminar el CO2 a medida que vamos sumergiéndonos. Asimismo, existen también otros problemas fisiológicos, en este caso con lo que es el submarino. En este caso, cuando un buceador o una persona quiere escapar de un submarino, este sin ayuda de ningún equipo puede realizarlo únicamente a 90 metros. Y si tiene equipos o aparatos para ayudarse, hasta 180 metros. ¿Cuál es el problema del escape del submarino? Ya, el problema de ello es que a medida que una persona ya sale y va a ascender hacia la superficie, va a ocurrir lo contrario. Como ya sabemos que cuando descendemos, la presión comprime los gases, al ascender los gases se van a descomprimir y van a aumentar su tamaño. ¿Qué va a provocar esto? Que los gases dentro de nuestros pulmones vayan a expandirse y puedan provocar lo que es que se rompan los vasos pulmonares. Y lo que va justamente a la consecuencia de esto va a ser que puedan ingresar esos gases a la circulación. Y esto, en pocas palabras, se conoce como una embolia gaseosa. Y la única manera de evitar esto es teniendo una expiración continua. Y existe también otro punto, justamente el submarino, que en cambio es el ambiente submarino, pero este como tal, ya hoy en día no hay problemas fisiológicos, más bien son problemas de ingeniería, ya que, por ejemplo, ahora con los submarinos atómicos, la preocupación era respecto a la radiación. Pero recientes investigaciones han dado cuenta de que la radiación que hay justamente en el ambiente del submarino son incluso hasta un poquito menores de la misma radiación que recibimos nosotros en la superficie gracias a los rayos cósmicos. Siguiente diapositiva. Ahora, voy a hablarles acerca de lo que es la oxigenoterapia hiperbárica, que es un tema que el doctor ya tocó en la clase pasada. Y esto justamente se da gracias a que recientes investigaciones se han dado cuenta de que los efectos oxidantes del O2 a presiones elevadas
pueden ser utilizados con fines terapéuticos. Justamente se suelen aplicar en lo que es ese aparato, que son cámaras hiperbáricas, donde se administran oxígeno a presiones de 2 o 3 atmósferas. Justamente una de sus mayores aplicaciones, o la aplicación más útil o más convencional que tiene este aparato, es en las gangrenas gaseosas, que el doctor ya lo mencionó en la clase pasada. Esto debido a que las bacterias que infectan ese tipo de patologías justamente suelen ser de género Clostridium, y estas son anaeróbicas. Cuestión de que al exponer a un paciente bajo estas condiciones de alta presencia de oxígeno, más presiones mayores a 70 milímetros de mercurio, va a provocar que la infección se detenga. Y que este proceso infeccioso, que antes era una enfermedad catalogada hasta con un 100% de mortalidad, ahora ya no lo sea. Y todo gracias a este tratamiento innovador. Asimismo, tenemos que el doctor también mencionó que esta oxigenoterapia con la cámara hiperbárica tiene también otras aplicaciones. Y esta acción justamente también en la embolia gaseosa como arterial, como ya les mencioné, la intoxicación por monóxido de carbono, la osteomielitis e incluso el infarto agudo del miocardio. Siguiente diapositiva. Ahora, cambiando justamente ahora del tema de la fisiología del buceo, ahora la fisiología renal, tenemos que, yo les voy a explicar acerca de las funciones del riñón. Tenemos que esta como tal en el libro se describen que son 8 y están lo que son la excreción de productos metabólicos, la regulación del equilibrio electrolítico, la regulación de la osmolalidad, la regulación de la presión arterial, la regulación ácido-base, la regulación de producción de eritrocitos, la secreción de metabolismo y excreción de hormonas y lo que es la glucogenia. Que les voy a explicar un poco de cada uno de esos puntos en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahora, respecto a lo que es la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, tenemos que estas son la excreción de los productos metabólicos, que en este caso también se denominan azoados. ¿Cuáles son estos? Son los compuestos nitrogenados conocidos como creatinina, que proviene de la creatina muscular, el ácido úrico, que proviene de los ácidos nucleicos, la urea, y también tenemos que se metabolizan también otros productos metabólicos de desecho, como son la bilirrubina, que proviene de la hemoglobina. Respecto a la segunda función, que es la regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos, tenemos que esto se resume en pocas palabras como la regulación en base a cómo nosotros ingestamos agua, así como los electrolitos como sodio, potasio, fosfatos, magnesio, cloro, que cada uno cumple una función vital en nuestro cuerpo, pero que deben ser regulados, ya que no debe excederse ni tampoco debe escasear estos electrolitos. Bien. Siguiente diapositiva. Ahora, respecto a lo que es la regulación de la presión arterial, bueno, es fácil deducir de que el riñón puede justamente manejar lo que es la presión arterial, básicamente quitando la volemia de la sangre. El volumen de agua le va a poder reducir en base a cómo lo excreta por la orina. Pero también existen otros mecanismos, como es el sistema hormonal del sistema renina-angiotensina, aldosterona, en el cual puede regular la presión arterial en caso de que existan deshidratación, bueno, pérdida de líquido como tal, en hemorragias o casos así, donde obviamente lo que va a provocar es un cambio de presión hacia una vasoconstricción, así como también una retención de agua y sodio a nivel glomerular. Y respecto a lo que es la regulación de equilibrio ácido-base, tenemos que junto a los pulmones, los riñones se encargan de mantener un estado de pH equilibrado. Y esto lo hace gracias a una correcta distribución de iones de hidrógeno en el cuerpo. En el caso del riñón, justamente es excretándolos por la orina o manteniéndolos dependiendo de la necesidad. Siguiente diapositiva. Y por último, lo que respecta a mi intervención, justamente les voy a mencionar las últimas 3 funciones. La primera, la regulación de producción de eritrocitos, que esto es justamente una función glandular, ya que aquí el riñón secreta eritropoyetina, que está encargada de la estimulación de la producción de eritrocitos, que esta hormona va a ir hacia la médula ósea y va a estimular lo que son las células hematopoyéticas. El estímulo de esta justamente suele ser la hipoxia. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso que ya hemos venido viendo clases pasadas, de que una persona de la costa va hacia la sierra y va a sentir esa necesidad de falta de oxígeno. ¿Y qué va a provocar esto? Que el cuerpo, para tratar de compensar, secreta una mayor cantidad de eritropoyetina para tener más eritrocitos y justamente regular y compensar esa falta de oxígeno. También tenemos lo que es la regulación de la producción de 1,25 de hidroxivitamina D,
que es básicamente la forma activa, el riñón va a sintetizar la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, y esa es esencial justamente, como ya sabemos, por la deposición normal de calcio en los huesos, para la reabsorción de calcio de los huesos y para la reabsorción de calcio en el duodeno. Y finalmente, tenemos también de que el riñón se encarga de la síntesis de glucosa gracias a la glucogenia a partir de aminoácidos que existen en el metabolismo en los riñones. Esta función justamente rivaliza con la misma función que hace el hígado de depositar o añadir glucosa al torrente sanguíneo. Ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Continúe el que sigue para ver de qué se trata. Ya listo, ¿sí me escuchan? Sí. Ya listo. Buenos días, doctor, compañeros. Voy a continuar a hablar sobre el tema de la anatomía fisiológica de los riñones. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si puedes, José, permitirme el puntero. Ya la dicté. Ya listo. Ya listo. Empezando a hablar sobre la organización general de los riñones y luego sobre la vía urinaria. Tenemos lo que es la organización general. Sabemos que los riñones son dos normalmente, pero suele existir un menos porcentaje de personas que nacen con un solo riñón. Pero ¿dónde están ubicados estos riñones? Estos riñones están ubicados en la parte posterior del abdomen y van a estar fuera de la cavidad peritoneal. También son conocidos como órganos retroperitoneales. Entonces, el riñón va a estar cubierto por por una cápsula fibrosa y tensa que va a proteger lo que son las estructuras internas. Ya, estas estructuras internas. En su cara medial se va a encontrar el hilio renal, donde van a entrar y salir ciertas estructuras que son la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal, los vasos linfáticos que no se pueden observar en esta imagen e inervaciones. Si realizamos una corte coronal del riñón, podemos observar las principales estructuras que es la corteza renal de afuera hacia adentro, la corteza renal y la médula renal, donde la médula renal va a estar constituida por 8 a 10 masas conocidas como antiguamente como pirámides de Malpighi o actualmente como pirámides de renales. Antes de mencionar las siguientes estructuras que van hacia dentro del órgano del riñón, quería mencionar antes sobre el glomérulo, que ya tenemos algo de conocimiento, que es la que filtra los solutos y agua. Esto de aquí, para no ser más largo, que ya lo voy a explicar más adelante, solo quería mencionar que esto de aquí, al filtrar, va a entrar lo que son los túbulos y van a llegar el túbulo colector a la papila renal, donde va a estar ubicado en la parte del ápice de la pirámide de Malpighi. Entonces llegan aquí lo que es la orina, entra lo que son los cálices menores, luego el conjunto de cálices menores van a conformar lo que es el cálice mayor, y el cáliz mayor va a conformar lo que es la pelvis renal, lo cual la orina pasa por movimientos estructurales contráctiles y va a pasar lo que es al uréter, y del uréter pasa a la vejiga, y bueno, y aquí se realiza lo que es el estímulo de la micción y se secreta la orina. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Ya listo. Hablando sobre la irrigación renal. A ver, la irrigación renal va a tener un riego sanguíneo que va de ambos riñones, que va a ser, o sea, un alrededor del 22% del gasto cardíaco, lo que va a equivaler a 1100 ml por minuto. La irrigación renal empieza desde la arteria renal, y esta es una arteria que nace de la arteria aorta abdominal. Entonces, la arteria renal va a entrar lo que es el hilio renal, ya entra al hilio renal, lo cual va a distribuirse en diferentes ramas, o sea, se va a distribuir y conformando lo que son las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares va a formar lo que son las arterias arciformes, o también conocidas como arcuatas. Su nombre es debido porque, si podemos observar, forman como formas de arcos.
Bueno, y están entre la corteza renal y la médula renal. A partir de la arteria arciforme aorcuata va a formar lo que es la arteria interlobulillar, y la arteria interlobulillar da la rama llamada arteriola aferente. Esta arteriola aferente es el cual va a dirigirse en donde está en la cápsula de Bowman, donde va a formar lo que es un lecho capilar, conocido como capilares de la glomerular, y este conjunto de lecho va a conocerse como el glomérulo. Ya, aquí se van a anastomosar y se van a coalescer para formar lo que es la arteriola deferente, la cual la arteriola deferente sale de la cápsula de Bowman, y lo cual va a formar lo que son los capilares peritubulares. Bueno, la circulación renal va a estar particularmente hecha por estos capilares, que es el capilar glomerular y las capilares peritubulares. Y van a estar separadas por lo que son las arteriolas deferentes. Entonces, estas arteriolas van a tener una función de regulatorio de la presión hidrostática en ambos grupos capilares. En el grupo capilares glomerulares va a tener una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio, y lo cual va a tener una función de filtrar rápidamente. Lo cual, en cambio, los capilares peritubulares va a tener una presión hidrostática de 13 milímetros de mercurio, lo cual va a permitir una rápida reabsorción de líquido. Bueno, yo había mencionado que a pesar de cuando sale la arteriola deferente de este lecho capilar, va a formar lo que son las capilares peritubulares, lo cual estos capilares se van a anastomosar para formar lo que es el sistema venoso, lo cual van a tener los mismos nombres que las arterias, lo cual después de las capilares peritubulares va a formar lo que son las venas interlobulillares, luego las venas arciformes o arcuatas, luego estos conjuntos de venas va a formar lo que es las venas interlobulares, y finalmente forman lo que es la vena renal, que sale del ilio renal. Siguiente diapositiva. A continuación tenemos la nefrona. Ya, tenemos la nefrona. Ya, la nefrona. Ya, la nefrona, esta es la unidad funcional del riñón, el cual cada riñón va a contener unos 800.000 a 1.000.000 de nefronas. El riñón no va a poder generar nuevas nefronas, lo cual cuando existe enfermedad o lesión o envejecimiento renal normal, se va a reducir la cantidad de nefronas que tenía. Después de los 40 años, se menciona que va a tener un reducimiento de un 10% cada 10 años, lo cual a los 80 años existen personas que van a tener menos del 40%. Pero esto de aquí no va a llegar a ser perjudicial para la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque las nefronas llegan a tener una adaptabilidad, lo cual van a continuar con lo que es la excreta adecuada de agua, electrolitos y desechos. La nefrona está constituida por las capilares glomerular, que había mencionado, y los túbulos largos. Este lecho capilar, el glomérulo, va a filtrar lo que son los líquidos de la sangre, y bueno, y aquí empieza lo que es el trayecto para la formación de la orina. Entonces, al filtrar lo que es los líquidos, entra lo que es la cápsula de Bowman y posteriormente al túbulo proximal. Al túbulo proximal, que se encuentra en la parte de la corteza renal. Luego el túbulo proximal desciende hacia la médula renal, lo cual va a aparecer lo que se conoce como la asa, la asa de Henle. El asa de Henle va a tener estas ramas, segmentos finos, y un corte del segmento fino ascendente. ¿Ya? Luego este segmento fino pasa a engrosar, llamada segmento grueso de la rama ascendente. Aquí va a ascender y va a llegar a la corteza, lo cual va a terminar lo que es en una capa de células epiteliales conocida como mácula densa. Aquí se va a formar luego el túbulo distal, y luego continúa a formarse el túbulo conector. Luego continúa y forma lo que es el túbulo colector cortical, debido a su nombre porque se encuentra en la corteza. Como 8 a 10 túbulos colectores
van a formar túbulos más grandes que pasan a ser en la médula, el túbulo colector medular, y por último tenemos el conducto colector, el cual que son de 250 conductos colectores que van a recoger la orina de 4000 nefronas. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos, bueno, tenemos las diferencias regionales de las estructuras de la nefrona, corticales y yuxtamedulares. Para tener una noción de la imagen, pues, está dividida para, bueno, para ubicarnos mejor. Tenemos la corteza, aquí tenemos lo que es la nefrona cortical, la yuxtamedular. En la médula tenemos aquí, bueno, ya desciende lo que es el túbulo cortical y, bueno, tenemos las arterias arcuatas, las arterias interlubliares, aferentes y eferentes, las arteriolas. Y bueno, aunque las nefronas tengan sus componentes ya antes mencionados, van a tener una diferencia entre la nefrona cortical y yuxtamedular. ¿Y cuáles son esas diferencias? La primera es que es por su ubicación. Si podemos observar, la nefrona cortical se va a encontrar en la parte externa la corteza renal y va a tener una asa de Henle corta, lo cual aquí solo una pequeña porción va a entrar lo que es en la médula renal. Y a diferencia de la nefrona yuxtamedular, que se va a encontrar más profunda de la corteza renal, lo cual va a estar entre la corteza renal y la médula renal. Y va a también tener esa diferencia en la que va a tener una asa de Henle más larga. Y aquí va a llegar puede estar llegando hasta las papilas renales. ¿Qué más? Bueno, también existe la diferencia en la vascularización, ya que la nefrona cortical va a estar alimentada por una red capilar, ya, una red capilar de las capilares peritubulares, a diferencia de la nefrona yuxtamedular, que va a ser alimentada por esta arteriola deferente que se alarga y pasa a lo que es a la médula para formar lo que es las capilares peritubulares, y de estos que son capilares peritubulares especializados que van a formar los vasos rectos. Ya, y gracias a y bueno, y los vasos rectos van a irrigar lo que es en el túbulo renal y luego va a ascender hacia la corteza renal para vaciar hacia las venas capilares. Bueno, aquí tendrá una importancia debido a que aquí se va a ver lo que es va a tener una importancia porque aquí se va a encontrar lo que es el líquido concentrado de la orina. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos lo que es la micción, que aquí va a ser un proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Y estas de aquí se van a dar en dos pasos. Se va a dar cuando se llena la vejiga y hay una tensión por encima del umbral, lo cual va a formar lo que es el reflejo miccional, que a lo que se llena la vejiga o falla lo que es la parte del estímulo, puede generar lo que es las ganas de miccionar. Y aunque esté este reflejo miccional sea un reflejo de la medular autónomo, estos centros van a estar presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo, y estos aquí pueden ser inhibidos o facilitados. La siguiente diapositiva va a continuar mi compañera hablando sobre la anatomía fisiológica de la vejiga. Gracias. Esperemos un ratito a ver alguna pregunta sobre antes de entrar a micción. ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? Esto del riñón es importante que lo conozcan, su función, porque es el órgano básico, se puede decir, en nuestra vida. Si se dañan los riñones, chuta, salado. Porque por más que haga diálisis, por más va a llegar un momento en que ya no da más. Termina con la diálisis, después le hacen la shunt arteriovenoso, y ahí llegamos. Entonces, la característica que dio el compañero son dos riñones que se encuentran a bola de la columna, ¿no? Son extraperitoneales. Acuérdense que los riñones nunca son iguales.
uno está más arriba del otro. Y entonces, entre la función del riñón, habló, bueno, ahorita él nos estaba hablando de que hay una parte medular y una parte cortical, son las estructuras que tiene el riñón, ¿no? Entonces, de verdad que la parte cortical tiene su función y la parte medular tiene otra función, incluso las nefronas son diferentes, y la función en las nefronas son diferentes. Entonces, ahí el compañero les habló de los cálices, ¿no? Cómo se distribuye el riñón, ¿no? Cómo el riñón está y cómo se vienen las famosas pirámides de Maastricht. ¿Ya? Entonces, las pirámides nacen de la corteza de la mente y terminan en la papila. Hay cálices mayores, hay cálices menores, y eso va a terminar en uroteres y ahí se va hacia la vejiga, donde se va a proceder la micción. En cuanto a las funciones que habló el compañero de las funciones del riñón, me habló de filtración glomerular, resorción tubular, secreción tubular, regulación de la presión arterial, del equilibrio electrolítico, líquido base, función endocrina. A ver, vamos a ver quién ha entendido eso, qué han entendido. No te han hablado mucho. A ver, esta chica no venía, llegaron atrasados. Richard Sarmiento. Dígame, doctor. Ah, tú no eres. A ver. Sí, yo Ya soy te has el... atrasado, pues tiene menos calificaciones hoy. Se supone que tú te la sabes. No nos pregunto. Juliana. Juliana también ha llegado tarde. Juliana Pineda. Dígame, doctor, yo entré pronto. El compañero habló sobre la función de filtración, resorción, secreción tubular. ¿Qué entendió usted de todo eso? Mm. Eh, Él habló sobre lo que era también la nefrona. Él habló sobre la nefrona. Bueno, él dijo que la función de la nefrona pues era la formación de orina. También que dijo que el riñón pues no generaba nefronas. Y bueno, que a lo largo de la edad pues esta iba como que a disminuir en un 10%. Y debido a que... En la función de él habló sobre la función de filtración, significa que el riñón, bueno, O sea que, llega entonces ahí también pues ahí filtraban a elementos. filtrar, Ajá. va a reabsorber y hay cosas que van a secretar. Entonces, la suma y resta de los dos va a ser lo que se conoce como orina. Mire, aquí hay cosas que también el compañero habló de la función de metabólica, que cómo filtra y cómo reabsorbe ciertas cosas, pero el riñón necesita ayuda de alguien también. Por ejemplo, le voy a hacer el riñón, dice el compañero que una de las funciones del riñón es eliminar los productos metabólicos, urea, creatinina, ácido úrico. Pero no solo eso. Pero ahorita yo estoy un poco caído. Estoy tomando medicamentos. Entonces, estos medicamentos van al intestino donde se van a reabsorber. Pero tenemos un órgano que es como la aduana. Todo tiene que pasar por ahí. Si no, no se puede. ¿Cuál es ese? Es el hígado. Todo lo que nosotros ingerimos llega al hígado. Estoy tomando, son unos que llaman como formas o sea, formas no activas. Entonces, el hígado lo va a metabolizar y lo va a transformar en forma activa. Esa se va a dirigir al tejido, donde quiere ir, a donde estaba destinado. Aquí está.
a donde era el ritmo base. Allá se va, allá se va. Cumple su función y produce sustancia metabólica, produce los metabolitos. Esos metabolitos tienen que irse a dónde? Se van a filtrar. Aquí hay un aparatito que se llama cápsula de bomba y lo va a eliminar. Hasta ahí estamos bien. Pero muchas veces estos productos, estos metabolitos, son liposolubles. Y si son liposolubles, son como quien dice grasa, no se pueden eliminar. Y acuérdense que aquí tenemos las células epiteliales, pues, ¿no? Las células epiteliales del tubo contorneado, aquí queda contorneado proximal. Como son liposolubles, se van a reabsorber. Miren, filtra y reabsorbe. Esto que se reabsorbe regresará acá por la vía, por la vena porta, y de pronto se van a eliminar por medio de la bilis. Y la elimina por la bilis. Al eliminarlo por la bilis, otra vez regresa por la circulación enterohepática, otra vez regresa al hígado. Y así se forma un ciclo. Entonces, ¿qué hace el organismo para si son liposolubles? Bueno, ¿hasta cuándo? Entonces, aquí viene el hígado y hace lo que se conoce como biotransformación. Hace lo que se conoce como biotransformación. A esta sustancia liposoluble lo puede modificar de dos maneras. Uno, como quise maquillándolo, ponerle una sonrisa bonita y cambiarlo y hacerlo hidrosoluble. Y otra forma es modificándole, agregándole de pronto una molécula diferente para transformarlo en hidrosoluble. Entonces ya como hidrosoluble, ahí lo puede metabolizar, ahí lo puede eliminar. Por eso que el compañero decía que una de las cosas era el control de los metabolismos, no solamente del ácido úrico, de la urea, de la creatinina, de los productos de los ácidos nucleicos, sino también de esta manera, ¿no? También habló sobre la regulación de la presión arterial. A ver, Naomi, Alay, ¿en qué consiste la regulación de la presión arterial? Bueno, aquí había entendido que pues el riñón también tiene la función de formar lo que es células como la retina, que es como que forma la angiotensina, que estos son vasoconstrictores, los cuales estos van a estar presentes al momento en la presión arterial, ¿no? Estos van a No, wait. Vamos organizándonos ya. El control de la presión arterial puede ser de dos maneras, a corto plazo y a largo plazo. ¿Cómo es a corto plazo y cómo es a largo plazo? A corto plazo, ahí me agarró. A ver. Está bien, pero hay que organizarlo. Ya. Creo que a largo plazo era lo que yo había mencionado. Diga, a corto plazo era lo que yo había mencionado ahorita. Sí. Ese es a corto plazo. Y a largo plazo, ahí sí no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Mire, a largo plazo, si usted tiene una presión alta, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Va a aumentar la diuresis. Se conoce como diuresis por presión. Si usted orina más, el gasto cardíaco va a disminuir. Si disminuye el gasto cardíaco, el retorno venoso disminuye o aumenta. Si disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el retorno venoso. Pues, ¿no? Sí. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? También va a disminuir. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con la presión arterial? También va a disminuir. Ese es el mecanismo que lo hace a largo plazo. En cambio, a corto plazo lo hace por medio de las hormonas, ¿no? De esas cosas. Angiotensina 2. Exacto. Ahora, mire, también dice que es un ente regulador de dos cosas importantes. Regula los líquidos y electrolitos, regula el equilibrio ácido-base y regula la producción de eritrocitos. A ver, ¿quién me explica cómo se produce la regulación de eritrocitos?
¿Quién me dice cómo se produce el equilibrio hidroelectrolítico? ¿Voluntario o lo nombro? Sí, Ay, doctor. a ver, vamos. A ver, Eh, Francisco Campo. Bueno, ¿cuál primero? Tú eliges. ¿Cualquiera? Ok. Bueno, veamos, regulan el equilibrio ácido básico en conjunto con los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal. Se van a excretar ácidos y van a regular los depósitos de los amortiguadores dentro del líquido corporal. Entonces, como por ejemplo, no sé, el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, que se da por el metabolismo de las proteínas. Mira, Pacho Francisco, para que se produzca el equilibrio ácido-base, los electrolitos tienen que estar normal. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es el valor normal del sodio? Oh. Ay, por más que busques en el eso no está. No, no, no me acuerdo. Dice que eso ya tienes que No saber. recuerdo. Sí. A ver, ¿quién se lo sabe? Es 142 mil equivalentes por litro en el líquido Rango. extracelular. Más o menos 135 hasta 100. 45 Potasio. 3.5 a 5.5. 4. 4 mil equivalentes por litro. Calcio. Ajá. 2.4 2.2 a 2.4. mil equivalentes por litro. Cloro. 103 mil equivalentes por litro. Hasta 108 milisegundos. Bicarbonato. Creo que era 20. ¿Cree? No creo si era 25 No, o o era sea que ya 28. no es. Creo que era 28 mil equivalentes por litro. Bueno, ya pongan. Uno es en 22, otro es en 24, hasta 28, incluso hasta 30. Esto tienen que saberse porque ¿cómo vas a saber estudiar química igual si no se saben estos? Tienen que saber los valores para poder entender. Bueno, ¿y cómo es que controla ¿cómo se llama? La retina? ¿Cómo es que controla la producción de eritrocitos? Que tiene un sensor que cuenta cuántos glóbulos rojos tiene. ¿Quién me explica eso? Doctor, mediante la secreción de eritropoyetina. ¿Y cómo así lo hace? ¿Por qué lo hace? Detectando los niveles de oxígeno. Si detecta que hay hipoxia, pues produce más eritropoyetina. ¿Y a dónde lo hace? ¿A qué nivel? A la médula ósea. ¿A dónde? A la médula ósea. La médula ósea. ¿Alguien más? Estimulando así a los eritrocitos, haciendo que se produzcan más, debido a que hay una presencia de hipoxia. A ver, ¿quién opina de otra opinión? La hipoxia no sería detectada en los senos carotídeos y los cuerpos aórticos por la disminución de oxígeno, y eso estimularía la producción de eritropoyetina por los riñones para crear más glóbulos rojos. A ver, ¿quién está de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que dice Santiago? Yo recuerdo que uno de los tomos del libro mencionaba que hay células dentro del mismo riñón, no se sabe si son las del epitelio de los túbulos, que son los que detectan estos cambios. O sea, no se sabe exactamente dónde queda, pero muchos dicen que es en el epitelio de los túbulos. No es directamente en la mácula densa, doctor. No, ese es otro mecanismo. Ese es la angiotensina. Aquí estamos hablando de la renina. De la eritropoyetina, perdón. Bueno, más o menos, Cristian tiene la idea. Más o menos. Es como que yo le diga,
Karen, ¿dónde vive usted? Dígame su dirección, quiero ir a visitarle. Karen dice, yo vivo en la avenida Quito. Puta, nunca voy a dar, porque tengo que caminar todita la avenida Quito para ver dónde vive Karen. Pero si él dice, yo vivo en la avenida Quito en octubre, yo voy ahí. Así es, en el riñón, pero ¿en qué parte del riñón? Mire, primeramente, acuérdense que Uy, ya se me olvidó esta vaina. Acá está, perdón, un ratito. Concha. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que tenemos al glomérulo? La arteriola aferente, y aquí vienen un poco de células. Tiene túbulo contorneado proximal. Ya. A nivel del túbulo contorneado proximal, a este nivel hay unas células que van a llevar aquí, y aquí al ladito también hay otro. Acuérdense que dijo el compañero, los túbulos, los vasos, los capilares, que van pegadito aquí. Esto, ¿qué sería? Si está detectando oxígeno, ¿estaría aquí o estaría acá? ¿En el endotelio o en el epitelio? En el endotelio. En el endotelio. Acuérdense que dijo el compañero ya cuando habló de los vasos que forman el riñón. A nivel de los, hay una red capilar peritubular. Esas redes capilares peritubulares están alrededor del túbulo proximal. Entonces, esas células, esas células que son células endoteliales del capilar peritubular del tubo contorneado proximal tienen unos sensores. Este endotelio, esta célula, tiene un sensor aquí. Tiene un sensor que está dosificando en qué momento va el oxígeno. Se cuenta que él no está contando si tiene, cuántos glóbulos rojos tiene. Está viendo, está sensando en qué momento hay hipoxia. En el momento que hay hipoxia, manda la orden al núcleo, que está aquí, para que comience a codificar esos genes. ¿Para qué? Para que produzca eritropoyetina. Esta eritropoyetina sí que va a actuar a nivel de la médula también. Pero ese es el mecanismo. A nivel de la red peritubular del túbulo contorneado proximal. Ahí se encuentra este sensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay pregunta? Seguimos. También dijo el compañero que tiene que ver con la regulación de la producción de la vitamina D. Bueno, también produce glucosa. Acuérdense que los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos. En caso de ayuno, puede formar glucosa el riñón. Pero esto de la vitamina D es importante que ustedes sepan, porque ahora este coronavirus nos hizo encerrar, nos hizo meternos en la casa y nadie salía. Entonces, como nadie salía, actualmente se ha detectado que hay mucha deficiencia de vitamina D y ahora se está prescribiendo en nuestro tratamiento vitamina D. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos el sol. El sol manda radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta, ¿sobre quién va a funcionar? Sobre las células que se encuentran en la piel. Y aquí hay una sustancia que se llama 7 dehidro colesterol.
7 de hidrocolesterol. Al actuar sobre esto de aquí, va a transformarlo en colecalciferol. En colecalciferol. Este salió a dónde? A ver, el compañero que habló, ¿a dónde se va? Al hígado. Al hígado. En el hígado, ¿qué va a pasar? Se va a hidrolizar. Se hidroliza en el punto 25. Por eso que se llama 25 hidroxi colecalciferol. Colecalciferol. ¿Y de ahí se va a dónde? A los riñones. Se va al riñón. Se va al riñón. ¿Y qué va a pasar en el riñón? Se va a otra vez, se va a hidrolizar. Hidrolizar. Siempre son hidrólitos. Aquí se hace en el punto 1, por eso que se llama 1.25 hidroxicolesterol. Más o menos así el mecanismo. Entonces es importante que de vez en cuando se salgan a la casa, en el patio de su casa, que estén unos 15 minutos cogiendo el sol, para que formen vitamina D. Andrea, Keira, Ana Paula, todas las chicas que no ninguna les queda el sol, vaya, salgan un ratito, 15 minutos para que formen vitamina D, porque es importante. El hombre más vago anda por la calle, pero las mujeres están guardaditas en la casa. ¿Está bien ahí? ¿Hasta ahí? ¿Está ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver. Pero es algo un poco más de clínica, justo ahorita que mencionó lo de la vitamina D. Entonces, una deficiencia de vitamina D puede perfectamente hacer que una persona tenga hipersensibilidad en la piel o irritabilidad. ¿El exceso? No, deficiencia. O sea, no creo que tanto irritabilidad, porque más bien es ¿cómo se llama? El 7 hidroxicolesterol se encuentra en la piel. Entonces, los rayos ultravioleta van a actuar sobre eso y lo va a transformar en colecalciferol. Yo no creo que sea tanto eso que lo sea sensible, porque más bien, a no ser que sea alérgica al sol, los que son bien blancos, los anglosajones, tienen problemas de tipo en ese sentido. Pero nosotros no. Ese es el mecanismo de Sebastián, perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero le decía por el hecho de que generaba la deficiencia de vitamina D en algún grado supuesto, como usted lo menciona, de lo que estábamos encerrados y todo. Entonces, si es que es normal que una piel se torne mucho más sensible en vista de la ausencia de la vitamina D. No que se torna más sensible, te hace falta la vitamina D. Por eso ahora actualmente en el tratamiento del COVID te mandan vitamina D3, porque no la está formando, o la está formando en poca cantidad. ¿Y eso de qué manera se manifiesta? ¿Esa deficiencia de qué manera se manifiesta? Ah, la dicha vitamina D, tienes problemas digestivos, porque no te absorbe el calcio. Lo utiliza bastante en problemas de la absorción intestinal. Trae problemas gastrointestinales. A veces tú andas echándole al muerto porque me comí algo que me hizo daño y a la final por otra causa. Entonces, como uno ya sabe la fisiología, le prescribe. Aunque parezca mentira, mire, yo tengo el chat, y 9 de la mañana está acostado afuera en el patio cogiendo sol. Está formando vitamina D y ustedes están durmiendo todavía. Está en posición horizontal. ¿Sí o no? Disculpe una pregunta. Debido a la deficiencia de vitamina D que decía, no hay una correcta reabsorción. No ponemos ese gallo. No hay una correcta reabsorción del calcio, entonces podría llevar a patologías como osteoporosis o... Las personas ya mayores sí, pues no es que ya... Ustedes están ahorita que están jovencitas, hasta de la menopausia están cubiertas por los estrógenos. Vino la menopausia salada nomás, porque se les pierde todo ese protector que tenía y comienza la osteoporosis, la endometriosis, le caen todos los males.
Entonces, si ya tiene más de 40, ya pasó la menopausia, chúpate, sí tiene que tomar suplemento de vitamina D. Sí, generalmente sí. Sí, es un complemento para la osteoporosis. Bueno, ok. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. O sea, usted está hablando de que 15 minutos sería suficiente para prácticamente absorber 9 de vitamina la D. mañana, de 9 a 10. 9 a 10 ya, pero es en el caso de personas de raza blanca y las personas de raza negra. O sea, obviamente porque por la melanina y todo eso, o sea, ¿cuánto tiempo sería para ellos? Porque creo que es Igual, más. si lo que hace es transformar el uso que tenga melanina, no tiene nada que hacer. De lo que va a transformar el 7-hidroxicolesterol, lo va a transformar el colecalciferol. Eso es lo que va a hacer. Pero ellos tendrían que estar en exposición para, o sea, obtener todos los niveles, la vitamina D necesaria, tendrían que estar en exposición más tiempo al sol. ¿Por qué? Porque es negrito. No, pues. No, o sea, pero no tiene que ver aquí algo con la melanina, porque yo había oído algo así. No. Más bien, los negritos tienen esa melanina es un protector de ellos. Que tienen. Doctor, una pregunta que se me viene ahorita a la mente. En el caso de las monjitas, por así decirlo, ellas, digamos que hay unas que se llaman de claustro, ¿no? Ellas no salen supuestamente. Y ellas pasan recubiertas todas. Igualmente, el poco tiempo que vayan al sol, igual sí les ayuda o cómo, porque ellas están cubiertas prácticamente todo el cuerpo. Sí, teóricamente le ayudaría, hasta que esté unos 5 minutitos por ahí. Lo importante es que le entre los rayos ultravioletas. No se vaya a hacer monjita aquí. No, doctor, sino que como ellas pasan por lo general encerradas. No, pero ellas, a lo menos esas que trabajan, están en escuela, colegio, si andan en los cursos y salen al sol, pues, de esta manera. Sí, pero lo hablaba porque hay unas que, o sea, como que tipo pasan encerradas todo el tiempo, que se llaman de claustro. Esas son las viejitas que se mueren después con cáncer. Bueno, ¿qué me hemos visto? Ya ya hablamos sobre la forma como está hecho el riñón, la forma vascular, tubular, eso lo han hablado, ya han hablado. ¿O tienen que hablar después? Porque aquí se supone que ya tenemos que saber todo eso. A ver. Ya vamos a entrar a la micción. Ya han hablado sobre la nefrona. Ya, doctor. Doctor, ya no entendí el reflejo de la micción. No sé si podría explicar. Si todavía ni siquiera terminamos el glomero, lo hemos visto. Yo no sé por dónde vamos. A ver, múltiple función de riñón, anatomía fisiológica de los riñones. A ver. A ver, Ariana, ¿cuál es la unidad anátomo-funcional del riñón? La nefrona. ¿Qué? La nefrona. La nefrona. A ver, Melanie, por metida. ¿Cómo está formada la nefrona? Por el glomérulo y el túbulo. Es decir, por una parte vascular y una por Entonces tenemos el glomérulo, que está formado por una arteriola aferente. Ahí viene el ovillo glomerular, termina en una arteriola eferente. Tiene un sistema tubular que está formado por la cápsula de Bowman y por el tubo contorneado proximal. Este tubo contorneado proximal se sigue hacia abajo, hasta de Helen, y tubo contorneado proximal, distal. La fina, la gruesa y ya está. ¿Qué de importancia tiene esto?
Lo que pasa es que ahorita es online, cuando era presencial, yo como tema le mandaba a formar, a que averigüe una nefrona. Me la hacen de diferentes maneras. Que es lo importante, que el túbulo contorneado distal pase en medio de la arteriola aferente y de la arteriola eferente para que se pueda formar el aparato yuctaglomerular. Porque si usted me pone el tubo contorneado distal por acá y la arteriola aferente y eferente por acá, yo les ponía cero. Tiene que pasar por aquí, porque ahí es donde se va a formar la mácula densa, donde se encuentran las células yuctaglomerulares para formar el aparato yuctaglomerular. Cuando habló el compañero habló de la irrigación, decía que la arteria renal daba la arteria renal daba, ¿cómo se llama? Da las arterias segmentales, ¿no? Esta va a dar las células interlobulares. Estas interlobulares van a dar la famosa arteria artiforme. Y la arteria siempre van a dar las arterias interlobulares. Así es, más o menos. Hagámosle un zoom a esta arteria interlobular. Esta arteria interlobular, pongámosla así. Esta es la arteria interlobular. Aquí sale la arteriola aferente. El glomerular, ahí la arteriola eferente. Esta va a hacer acá las famosas asas rectas. Y la arteriola eferente va a ser las células peritubulares. Eso tienen que tenerlo muy presente, porque las asas rectas tienen que ver mucho con los mecanismos de dilución y concentración de la orina. Entonces, las peritubulares se dan la vuelta aquí, se vienen por aquí, por eso se llaman peritubulares. Vienen esta arteriola eferente, viene por acá, le dan la vuelta, hasta que se transforman en venas. Se hacen venas ya. Dense cuenta que aquí el riñón es el único lugar donde la arteria termina en arteria. Todas las demás, la arteria termina en vena. Aquí no. La arteria aferente termina en arteriola eferente, de arteria a arteria. Y es importante porque acuérdense que a nivel, perdón, 120, 80 de la presión normal, a nivel de la arteriola artiforme es de 100 milímetros de mercurio, y ya en la arteriola aferente es de 60. Y cuando ya va bajando acá la red peritubular, llega hasta 18, y además acá baja 13, acá baja 8, hasta que termina como vena en 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hay una zona de alto flujo y acá hay una zona de bajo flujo. ¿Cómo y qué importancia tiene? Lo que va a permitir que se filtren las cosas. Entonces, hay zonas de alto flujo y zonas de bajo flujo. Entonces, vámonos otra vez, no enredar. Tenemos la arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente, el ovillo glomerular, de la cápsula de Bowman, que en realidad aquí se encuentra una cosa como pececitos que se llama los podocitos, ¿ya? Va a terminar en un epitelio aquí, un epitelio, sigue todo el tubo contorneado proximal. Entonces, eso, ¿cuál es la característica de la nefroma? La nefrona, dijo el compañero, que tenía la capacidad de mantenerse hasta los 40 años. A partir de los 40 años, usted pierde el 1% cada año. Es decir, que cuando usted tenga 60 años, ha perdido.
portado bien, ni ha dicho malas palabras y no ha estado enferma, su riñón, que estaba 100% operativo, ya va a estar sobre el 80%. Si es que se ha portado bien y que si no ha hecho nada mal. Pero si usted es diabética, hipertensa, aumenta más. Así que ese riñón hay que cuidarlo, porque a partir de los 40, acuérdense, ya la cosa no es lo mismo. En cada riñón hay 250 conductos colectores y cada uno le recoge la orina de 4.000 nefronas. Es decir, que nosotros tenemos más o menos 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas. Entonces, pues, el compañero habló que hay unas nefronas que son glomerulares y unas nefronas que son corticales. Las nefronas que son corticales son de estas asas son más chiquitas, ¿no? Y son más superficiales, como dice. En cambio, las otras se encuentran hacia abajo, son más largas y son en más o menos el 20 a 30% de las nefronas del riñón son yuctamedulares o glomerulares. Otra cosa que tienen que acordarse, tener siempre presente las presiones. En la arteria ciforme 100. En la arteriola aferente ya va bajando, de que llega a 100, a nivel de los vidrios glomerular ya baja a 60. ¿Ya? En la arteriola eferente ya va a 18. En la red peritubular ya baja a 13. En las venas arcuatas ya baja a 8. Y en las venas renales ya va a 4. Entonces hay dos tipos de flujo. Un flujo una zona de alto flujo y una zona de bajo flujo. ¿Está claro? Pregunta hasta aquí. ¿Pregunta o no hay pregunta? Doctor, ¿puede repetir de nuevo, por favor, el tema de las presiones? Ya. En la arteriola arciforme es de 100, ¿no? De 120 ya le baja a 100. La arciforme va a dar las interlobulares y de la interlobulares va a ser la arteriola aferente. Ahí ya va, todavía sigue a 100. Pero una vez que ya tiene el glomérulo, ya baja a 60. Y cuando usted ya hace a la arteriola eferente, ya está en 18. Y si ya va a nivel de la red peritubular, ya está en 13. Se van a transformar en las venas arcuatas y ya está en 8. Y cuando ya va a la vena renal, ya está en 4. Entonces, como de 100 termina a 4. O termina en 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea que las nefronas corticales serían de alto flujo, mientras que las yuxtaglomerulares serían de bajo flujo, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahorita aprenderse las presiones nomás para que las sepa. Y después vamos a hablar de alto flujo y bajo flujo. De ahí que sigue ahí. Allá creo que ya viene de la micción. Ahí sí, ahí ya solo hablaron de la micción. ¿Y qué han dicho de la micción? Que se da por 2 pasos. El primero que es cuando la vejiga se llena y aumenta por encima del umbral, y el segundo paso ya es el reflejo miccional. Ya. ¿Y quién está hablando de eso? A ver, que siga comentando eso para continuar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la anatomía fisiológica de la vejiga. Como vemos aquí en la imagen, la vejiga va a ser una cámara de músculo liso, o sea que va a ser un músculo involuntario, el cual va a estar compuesto por 2 partes principales, como lo podemos ver en la imagen, que son el cuerpo y el cuello. El cuerpo es donde se va a almacenar la orina, y el cuello es una extensión del cuerpo en forma de abanico que va en dirección inferior y anterior. Entonces, este cuello va a ir hasta lo que es el triángulo urogenital, y este triángulo va a conectar con lo que es la uretra. ¿Puedes darle doble clic, compañero, por favor?
Otro clic, eso, ahí ya, eso, ya. Entonces tenemos que el músculo liso de la vejiga va a tener como nombre músculo detrusor. Entonces este es un músculo que cuando se va a contraer puede elevar las presiones de la vejiga hasta un 40 a 60 milímetros de mercurio. Y esta contracción de ese músculo detrusor es de suma importancia para el vaciamiento de la orina. Otro clic, por favor. Eso, ya. Bueno, como vemos, ya que las fibras de lo que es la vejiga van a estar conectadas a las fibras de este músculo detrusor unas con otras, gracias a lo que son las uniones de hendidura, esto nos va a querer decir que si una célula muscular es estimulada por lo que es un potencial de acción, este estímulo se va a propagar hacia toda la vejiga, o sea, hacia lo que es todo el músculo detrusor. Son tipo de músculo liso que tienen uniones de hendidura entre una fibra muscular y otra, con tal que así va a existir lo que es una despolarización en una fibra y por ende todas se van a despolarizar simultáneamente, como si se tratase de una sola. Otro clic, por favor. Podemos observar también que la vejiga va a tener una zona triangular que se denomina trígono. Ahí podemos ver en la imagen que es una zona un poquito más clara. Este trígono también se va a poder identificar por el hecho de que su mucosa va a ser lisa, a lo contrario de lo que vimos en el resto de la mucosa vesical, que como observamos está plegada y va a tener forma arrugada. Bueno, en los ángulos superiores de este trígono van a desembocar lo que son los uréteres. Y recordemos que los uréteres son los encargados de recoger la orina que se va a filtrar desde los riñones. Cada uréter encentrada en la vejiga va a discurrir en sentido oblicuo a través de lo que es el músculo detrusor y después pasa de 1 a 2 centímetros por debajo de la mucosa vesical, antes de llenar a la orina, antes de vaciarse en la orina. Entonces, en el cuello de la vejiga va a existir un músculo, el cual lo vamos a conocer como el esfínter interno. Este va a ser un músculo involuntario, o sea que es autónomo y el tono muscular basal del esfínter interno se va a mantener. ¿Pero para qué se va a mantener? Este se va a mantener para así impedir lo que es el vaciamiento de la vejiga y así la vejiga va a servir como un almacén. De lo que es el esfínter interno se va a continuar la uretra y esta va a pasar por el diafragma urogenital. Y este diafragma urogenital también se va a denominar como el esfínter externo, que no va a ser más que una capa de un músculo esquelético voluntario, que al contrario de los demás músculos de la vejiga, este se va a poder controlar voluntariamente para así estar conscientes e impedir lo que es la micción, incluso cuando estos músculos de control involuntario intentan vaciar la vejiga. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos la inervación de la vejiga. La principal inervación de la vejiga va a estar dada por lo que son los nervios pélvicos, los cuales van a conectar a lo que es la vejiga con la médula espinal. Nos menciona el libro que va a ser sobre todo en los segmentos de S2 y S3, y esto lo va a hacer a través de lo que es el plexo sacro. En los nervios pélvicos va a existir lo que son fibras sensitivas y las fibras motoras. Estas fibras sensitivas van a detectar lo que es la distensión de la pared de la vejiga, y esta distensión es la que va a iniciar lo que es el reflejo de la micción. Y los nervios motores de los nervios pélvicos son prácticamente las fibras parasimpáticas. Estas fibras van a inervar lo que es el músculo detrusor. A ver, bueno, además de lo que son los nervios pélvicos, va a existir también una inervación de fibras motoras, las cuales van a ser voluntarias y que se dan a través del nervio pudendo. Ya, este nervio pudendo que va a inervar el esfínter externo, entonces podemos tener una inervación somática de control voluntario, dada por el nervio pudendo. La vejiga también va a recibir aparte lo que es una inervación simpática a través de los nervios hipogástricos. Esta inervación no tiene mucho que ver con lo que es la contracción de la vejiga, pero sí va a intervenir en lo que es la estimulación de los vasos sanguíneos y también va a pasar fibras por estos nervios hipogástricos
que son los encargados de la sensación de plenitud y de dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el transporte de la orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga. No sé si lo mencionó el compañero, pero la composición de la orina no se va a modificar en lo que es todo su camino hasta la vejiga. La orina cuando entra va a estirar estas paredes de las estructuras renales y va a aumentar la función de lo que es el marcapasos intrínseco, y los cuales lo obtienen lo que son las vísceras del músculo liso. Esto va a generar lo que es un aumento de las contracciones peristálticas, lo que son los uréteres, y así va a producir que la orina vaya hacia la vejiga. Entonces, este estiramiento va a aumentar lo que es la función del marcapasos y va a aumentar lo que son las contracciones peristálticas. Hasta aquí todo claro. Ahora vemos que en los adultos la longitud media de cada uréter es de 25 a 35 centímetros aproximadamente. Y estos uréteres van a entrar a lo que es la vejiga a través del músculo detrusor, como lo observamos en la imagen, en la región que ya mencionamos de lo que es el trígono vesical. Entonces van a entrar por ahí y el tono basal del músculo detrusor va a impedir lo que es el reflujo de la orina. Pero, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que aquí va a entrar y no va a salir. Estas contracciones van a empujar la orina y va a existir un tono basal del músculo detrusor, el cual va a impedir el flujo retrógrado de la orina hacia los riñones, o sea, de que la orina no regrese hacia los riñones. También cabe mencionar, como ya sabemos, que el hombre, a diferencia de la mujer, tiene la próstata y una uretra mucho más larga. También en algunas personas, la distancia que el uréter discurre a través de lo que es la pared vesical es menor de lo normal, de manera que aquí la contracción de la vejiga durante lo que es la micción no va a ocluir completamente lo que es el uréter. Entonces, del uréter, perdón. Entonces, como resultado, vamos a ver que una parte de la vejiga se va a impulsar hacia atrás, hasta los uréteres. Este es un trastorno que se va a conocer como el reflujo vesículo-ureteral. Vesículo, no sé si estoy pronunciándolo bien. Bueno, entonces este reflujo va a aumentar lo que es el tamaño de los uréteres, y si llega a ser intenso, va a incrementar también la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, y va así provocar lo que son lesiones en estas regiones. El siguiente, por favor. Ya. Tenemos el llenado de la vejiga y el tono de la pared vesical. Ya. A ver, aquí se ve una imagen. Los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se va a llenar de orina. Vamos a primero hablar cuando no hay orina en la vejiga. Aquí la presión intravesical es aproximadamente de 0. Pero cuando se han acumulado de 30 a 50 milímetros de orina, la presión va a aumentar de 5 a 10 centímetros de agua. Así se va a poder recoger lo que es una cantidad adicional de unos 200 a 300 mililitros de orina, pero con solo pequeños aumentos adicionales. Entonces, o sea, van a tener pequeños aumentos adicionales de lo que es la presión. Entonces, este nivel constante de presión se debe a lo que es el tono intrínseco de la propia pared de la vejiga. Y cuando este ya se eleva por encima de lo que son los 300 a los 400 mililitros, la acumulación de orina va a provocar lo que es un aumento rápido de la presión. A continuación vamos a hablar de lo que es un poquito del reflejo miccional, pero vamos a hablarlo con esta ilustración, para entenderlo un poquito más. No, la anterior, todavía no. Ya, eso. Ya. Cuando la vejiga se va a distender, va a mandar señales hacia la médula por lo que son los nervios pélvicos. Entonces va a regresar una señal parasimpática por estos mismos nervios pélvicos, haciendo que lo que es el músculo detrusor se vaya a contraer gracias a este reflejo de distensión. Pero estas contracciones que mencionamos van a durar 1 minuto cuando no va a haber mucha orina. Pero a medida que la vejiga se llena, como vemos en la imagen, este reflejo se va a potenciar cada vez más y más. Entonces nos podemos fijar
que a mayor volumen va a existir una mayor potencia de cada reflejo, o sea, de cada contracción del detrusor. Decimos que este reflejo es autorregenerativo, o sea que la contracción inicial de la vejiga va a activar lo que son los receptores de distensión, los cuales son los encargados de aumentar los impulsos sensitivos, los cuales van a aumentar más esta contracción refleja de la vejiga, y así sucesivamente va a ir creciendo. Entonces, después de unos segundos o aproximadamente un minuto, este reflejo, que es autorregenerativo, como ya lo mencionamos, va a cesar, y así la vejiga se va a relajar. Y este ciclo se va a repetir y repetir hasta que la vejiga alcanza un alto grado de concentración y se va a producir lo que es la micción. Ahora sí, siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Ya nos dice aquí que en el libro que el reflejo medular va a comprender lo que es un ciclo completo. Pero, ¿cuál es ese ciclo o de qué depende ese ciclo? Va primero, el aumento rápido y progresivo de lo que es la presión. El aumento segundo, el aumento mantenido de esa presión. Y por último, va a ser el retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Entonces, una vez que este reflejo miccional se hace fuerte, este ciclo va así a provocar otro reflejo. Este reflejo pasa a través de los nervios pudendos, desde los centros superiores, y estos son los encargados, o son los que van a inhibir el esfínter externo. Recordemos que, como lo habíamos mencionado, el esfínter externo es voluntario, pero este reflejo va a ser capaz de inhibirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la inhibición llega a ser mucho más potente que la constricción voluntaria que tenemos del esfínter externo, dado el caso de que haya mucha distinción o mucho volumen, va a ser así como se produce la micción. Siguiente. Ya. Tenemos ahora la facilitación o la inhibición de la micción por el encéfalo. Como ya lo mencionamos, el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero los centros encefálicos van a poder inhibir o facilitar su proceso. Estos centros van a ser los centros facilitadores e inhibidores, los cuales van a estar situados en lo que es el tronco encefálico. Y también vamos a tener otros centros localizados en lo que es la corteza cerebral, sobre todo van a ser inhibidores, pero también pueden hacerse excitadores. Bien. Como sabemos, el reflejo miccional va a ser la causa básica de la micción, pero vamos a tener que los centros superiores ejercen normalmente lo que es el control final para que la micción se produzca. ¿Pero cómo? Estos centros superiores van a mantener lo que es el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando nosotros deseemos realizar la micción. Estos centros superiores también van a poder inhibir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional, mediante lo que es una contracción tónica del esfínter vesical externo, hasta que se presente un momento adecuado. Esto quiere decir hasta que nosotros estemos dispuestos a miccionar. Estos centros superiores van a ser los encargados de inhibir ese reflejo. Y cuando llega el momento de la micción, los centros corticales son los que van a poder facilitar que estos centros de micción ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo van así a inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener para que podamos realizar la micción. Por último, vamos a hablar sobre la micción voluntaria, que es cuando tenemos la vejiga llena y aún tenemos el control de lo que es nuestro esfínter externo, pero nosotros tenemos el deseo de miccionar. Entonces, este proceso se va a dar así. Se va a iniciar cuando la persona va a contraer lo que son los músculos pélvicos. No, perdón, va a iniciarse con la contracción de los músculos abdominales. Entonces va a aumentar la presión de la vejiga y va a estirar lo que es la pared, haciendo que el reflejo miccional potencialice lo que es la contracción del músculo detrusor. Entonces, a la vez que la persona, obviamente, también es capaz de relajar o inhibir el esfínter externo, ya que recordemos que esta es la micción voluntaria, se va a producir la micción. Y bueno, por último nos mencionan que cuando se vacía la vejiga,
raramente o raras veces se deja de 5 a 10 milímetros de orina en la vejiga de una forma residual. Y bueno, eso es todo por parte del subgrupo número 7. Gracias por su atención. Comentarios. Preguntas, comentarios. Todo está claro, seguro. Aquí hay unos datos que nos pasó Stephanie que son bien importantes que tienen que saberse. Por ejemplo, ella nos dijo que tenemos le habló sobre la anatomía. La vejiga dice que tiene un cuerpo, tiene un cuello. Ya. Esto que aquí se lo llama también como uretra posterior, aquí se encuentra el esfínter interno. Y acá están los músculos, el piso del músculo, y aquí se encuentra el esfínter externo, porque estos son los músculos de la vejiga. Por aquí estaba el trígono, y por acá venían los ureteros. A ver si que han entendido. Paola Pogo. Erika Pogo. Dígame, doctor. ¿Qué importancia tiene la entrada de los ureteres? ¿Cuál es la característica importante que tiene que tener los ureteres al entrar en el trígono? ¿Y por qué? ¿Qué dijo Stephanie sobre eso? Porque eso es importante. Nada, Dios, no lo han entendido. Andrea, Arévalo. Sí. Bueno, dijo que los uretres van a llevar la orina a la vejiga, ¿no? Y ya en la vejiga ya no va a cambiar en sí ya la composición de, o sea, todo lo que de la orina, sino no más sale. No, Andrea, ella dijo que los ureteres al entrar al trígono entran de una manera muy especial. ¿Cuál es la manera? Ajá, ¿cuál es la manera? ¿Cómo? De forma oblicua. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo así? ¿Qué distancia? Creo que era como 1 o 2 centímetros de la... A ver, Yemayerli. Sí, doctor. Los ureteres, o sea, estos van a ingresar en sentido oblicuo y van a pasar 1 o 2 centímetros debajo debajo de la mucosa vesical. ¿Mucosa? Seguro. A ver, Daniela. Daniela Moscoso. Me parecía que entraban como 2 a 3 centímetros y para que puedan ser excluidos por la... ¿Pero debajo de quién? ¿De la mucosa o del músculo? Me parece que eran los ángulos superiores del trígono. Sí, pero es por en medio del músculo del sordo. Porque la idea es que cuando usted la orina baje, se meta y el músculo lo comprime, no permita que se regrese. Entonces, eso es importante, la disposición, cómo entra el ureter, ¿no? Los ureteres al trígono. Dice que el músculo extructor es como cuando coge uno o sea, que se coge las manos. ¿Sí? Están como, sus músculos están así entrecruzados, de tal manera que cuando se contrae, chúpate, es bien fuerte, ¿no? Entonces, cada dolor que entra en la vejiga discurre de forma oblicua, el músculo extrusor
más o menos 1 a 3 centímetros para evitar el vaciamiento o que se regrese a la vejiga. Y que estos se cruzan como que fueran los dedos de una mano, ¿no? Así se cruzan los, es un músculo, unos músculos muy fuertes. Después nos habló ella sobre el control nervioso. A ver, Eunice. Sí, doctor. ¿Cómo entiende usted que se realiza el control nervioso? El control nervioso, bueno, pues se da, como podemos mostrar, por el simpático, también por el parasimpático. En cuanto al simpático, tenemos a los nervios, a ver, en cuanto al simpático tenemos en cuanto al simpático tenemos a los nervios que, bueno, estos de aquí tienen fibras, ¿verdad? En la vejiga, que esto, o sea, fibras que ayudan a lo que es a la sensibilidad. Fibras para las, bueno, tenemos el simpático, el parasimpático y el pudendo, que el parasimpático y el pudendo se originan en la médula por el plexo sacro. En cuanto al pudendo, este se va a dirigir a lo que es al esfínter externo. La importancia de este nervio es que nosotros podemos controlar el esfínter externo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es de lo que entendí. Desde la corteza cerebral se envían señales para así también poder controlar el esfínter externo y bueno, controlar si queremos producir la micción o no. En cuanto al simpático, aquí tenemos a los nervios pélvicos, creo que era. A ver, Solange, está leyendo, ¿vio? A ver, Solange. A ver, tengo entendido. Primero el principal son los nervios pélvicos. De ahí van a discurrirse lo que son fibras sensitivas y nerviosas. En las sensitivas se basa más en lo que es el grado, el grado de distensión. Y en las motoras, que estas van a estar mediadas por fibras parasimpáticas. Entonces, básicamente lo que yo entendí es que los parasimpáticos van a estimular la micción y los simpáticos inhiben la micción. Y eso me acuerdo. A ver, Keiren, su versión, ¿cómo entendió? Bueno, que el simpático son los nervios hipogástricos y los nervios motores de los nervios pélvicos van a ser prácticamente fibras parasimpáticas. Estas fibras que inervan el músculo detrusor. A ver, alguien más. A ver, Sayá y Noemí. Bueno, también lo que entendí es que, bueno, el músculo detrusor era el que, bueno, que íbamos a tener lo que eran los nervios pélvicos y que iban a ser fibras sensitivas, que iban a ayudar a lo que sería a la distensión. Y que también vamos a tener lo que eran las fibras la parte motora, y que iba a inervar a lo que sería al músculo detrusor. Y bueno, en la parte simpática, los nervios hipogástricos iban a ser en la parte sensitiva, lo que iban a inhibir a lo que sería la sensación para que la persona tenga la sensación de orinar. Y bueno, y esto lo que iba a hacer esto era cuando se iba llenando la vejiga. Bueno, y el nervio motor iba también a inervar lo que sería el esfínter. A ver, Susi, la última versión, Susi. A ver, bueno, la principal inervación sería, o sea, están los nervios pélvicos, por el cual hay fibras nerviosas que son sensitivas y motoras. Bueno, las sensitivas son aquellas que iban a detectar la distensión de la vejiga. Y por otro lado teníamos los motores que eran fibras parasimpáticas, me parece.
Y estas de aquí estaban localizadas creo que en la pared de la vejiga. Y también, ya no me acuerdo. Miren, vamos organizándolo bien. Todo para que haga, no, para que sea de una forma ordenada. Todos le dan importancia al simpático, el parasimpático, pero en realidad tiene 3 niveles. En la corteza, ¿no? Porque en la corteza cerebral. En la corteza cerebral. En el tronco cerebral. Y en la médula. Aquí en la corteza cerebral existe el área pericentral de la corteza cerebral. Esta área va a interactuar con los núcleos pontinos que se encuentran en el tronco. Este le da el carácter voluntario de la misión. Por ejemplo, Susi le da ganas de misionar, pero hay harta gente. Ese las aguanta. Con el núcleo pontino dice, no, yo voy a decir en qué momento y en qué lugar. Porque por más ganas que tenga, pues si hay tanta gente, yo no lo voy a hacer ahí. Ese es un núcleo, es un centro, el centro pontino es un control voluntario que le decía, que a usted le permite decidir en qué momento y en qué lugar lo va a hacer. Este se comunica con la médula y ahí sí, ya ustedes me van a hablar de lo que me estaban hablando. Hay una región tóraco-lumbar que es inervación simpática. Y una región sacra que es parasimpática. La región tóraco-lumbar va ¿de dónde? Desde torácica 10 hasta lumbar 2, más o menos. Es simpática. ¿Y qué nervio sería ese? Si es simpática. El hipogástrico. El hipogástrico, princesita, claro, el hipogástrico. Este es sensitivo. Este que permite que la vejiga se vaya distendiendo, pasa la sensación y va bloqueando al músculo para que no se contraiga y permite que se distienda. En cambio acá, que es parasimpático, que se puede decir que es motor, aquí hay de sacro 2, 3 y 4. El sacro 2, es el famoso núcleo de Onus. El famoso núcleo de Onus. El 3 y el 4, ¿qué músculos serían? ¿Qué nervios serían, perdón? El pudendo. Este es el pudendo, el del núcleo nus, este es el pudendo. ¿Cuál sería entonces de acá? Pélvico. Pélvico. Y este es pudendo. ¿Sí está claro? Entonces ya tiene más o menos usted cómo funciona esto. Arriba, al núcleo pontino. En el pontino usted decide dónde y en qué momento va a orinar. Eso es voluntario. Le pasa la orden a la médula y la médula tiene usted 2 sectores. Una tóraco-lumbar que es simpática y una tóraco-lumbar que es parasimpática. Acuérdense que los neurotransmisores simpáticos son adrenérgicos y los parasimpáticos son colinérgicos. Y los colinérgicos pueden ser nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos son excitadores y son rápidos. Encuentran los músculos en el cerebro, en los ganglios. Que en cambio los muscarínicos son más lentos. Pueden ser excitadores, pueden ser inhibidores. Y ahorita he encontrado algunos, el muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5.
En la vejiga se encuentran muscarínicos, receptores muscarínicos tipo 2 y 3. El 3 es más fuerte, el 2 es más débil. Pero en cambio el 2 se encuentra el 80% y el 3 se encuentra el 20%. ¿Por qué le digo esto? Porque es importante, porque cuando, al menos nosotros, cuando operamos pacientes, le ponemos muchas drogas que hay que poner en el trayecto de la anestesia. Y una de ellas es atropina. A ver, José Yambay. Dígame, doctor. Si yo le administro atropina a este paciente, ¿qué va a pasar con la inervación parasimpática? ¿Se aumenta o se bloquea? ¿La inervación simpática o la parasimpática? Parasimpática. Usted saca la vuelta, José. Se debería. Debería, o sea que no está seguro. Se bloquean, ¿no? No sé, por eso te pregunto, pues yo ahorita estoy medio, como que me cayó el Alzheimer, no me acuerdo bien. Simpáticas. A ver, Norma. ¿Se bloquea o se activan con la atropina los parasimpáticos? ¿De qué? Se bloquea. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué se bloquea? Este de aquí se bloqueaban porque era... Porque, o sea, el vaso se contrae. A ver, vamos en orden. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Norma. ¿Cuál es? El neurotransmisor del sistema simpático. Ese ahí era el simpático era... A ver, Araceli, saque la cara. Sí, doctor. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Es los nervios hipogástricos. No, era la el acetilcolina. neurotransmisor del simpático. El acetilcolina. La acetilcolina. Acetilcolina. Paulette, ¿está de acuerdo? Sí, doctor. Rina. Creo que sí, doctor. Dice que el neurotransmisor del simpático es la acetilcolina. ¿Está de acuerdo, Rina? Yo creo que sí. ¿Ah? Sí. Sí. Oiga, por eso que un vaso como ustedes tienen unos vacíos, chúpate que, pero yo no sé cómo pasaron ese fisio 1. Pero del simpático no era la noradrenalina y Obvio, del pues esto parasimpático en la el kinder, la acetilcolina. adrenalina, la noradrenalina. Yo no sé cómo todistas dicen la acetilcolina, unos huecos que ustedes tienen. Eso le pasa por pasar copiando, porque no estudian, pasan copiando. Miren cómo se quedan aquí. Imagínense que están en una charla y no saben eso tan básico. El neurotransmisor del simpático es la adrenalina, la noradrenalina. El neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina. ¿Qué hace la atropina a la acetilcolina? La bloquea, llaman el bisturí fisiológico de la acetilcolina. Entonces, eso es lo que yo le estaba explicando. Cuando uno opera a unos pacientes, le administramos atropina, por lo tanto, estamos bloqueando a la acetilcolina. Entonces, ese paciente no va a tener deseo de orinar porque estamos hablando de la inervación parasimpática está bloqueada. Entonces esos pacientes no orinan a veces. Y si él no recupera su capacidad de orinar, uno tiene que sondearlo. Entonces eso tienen que ustedes saber, porque por eso les estoy hablando de los receptores 1, muscarínicos, todo, para que tengan una idea clara y no miren esos huecazos que tienen ustedes. Por eso que yo no avanzo tan rápido. Entonces, estos nervios simpáticos lo que hacen es llevan la sensación de plenitud, que a veces ya cuando usted está muy grande siente dolor.
Y a veces, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes que están con dolor y uno cree que es por la herida quirúrgica y le hace el examen y se ve que tiene un globo vesical, porque está extendido así, pero está bloqueado los músculos parasimpáticos, entonces la contracción no existe y está sellado ahí abajo. Entonces uno tiene que sondearlo y qué alivio, dicen, ¿no? Porque tiene la que está funcionando en la sensitiva. Ellos tienen la sensación, detectan el grado de extensión, saben, pero le hace falta el que lo contraiga y lo relaje. Entonces, eso tienen que irlo sabiendo, ¿no? Después la compañera les habló del transporte de la orina de arriba, y dijo algo muy importante. Algún día les va a tocar sondear a un paciente. Y le toca sondear a un paciente, si es mujer, facilito, regalado, porque la mujer tiene una letra chiquita. Pero si le toca un hombre, y si es una persona de 80 años, salado, porque una que la orina está más grande y a veces tiene la próstata grande y no les quiere pasar. Entonces eso tienen que ustedes saber que en el hombre va a tener una ligera como resistencia, se puede decir. Y es más, tiene que meter la sonda más. En cambio, la mujer es más fácil porque como no tiene próstata, entra y otra que la uretra es pequeña. Entonces, esos pequeños detalles que Stephanie nos está dando, ¿no? Que mide 25, 35 centímetros. Y entonces, el nervio simpático inhibe la contracción peristáltica. El parasimpático potencia, ¿ya? Cuando viene un cálculo, que es lo que nos dijo la compañera, ahí viene un cálculo, se puso una contracción intensa, o sea, se cierra esa vaina, un dolor, hay una vasoconstricción, por eso que incluso disminuye la producción de orina. Es lo que la compañera decía, el reflejo ureterorenal. Porque cuando hay un cálculo, ese dolor es rico. Usted no sabe dónde meterse. Por suerte para los borrachitos, lo mejor que es que tome cerveza para que orine bastante. ¿Ya? Cosa que orina y ahí lo bota. Creo que hasta hemos llegado a Stephanie, ¿no? Sí, doctor. No sé si falta mencionar el llenado de la vejiga. Ya. No, tengo más, voy a llegar ya me molesta mucho la garganta. Oye, ¿cómo se llama? Sebastián. Dígame, doctor. Oye, ¿tú sabes cuándo es el examen con usted? Todavía no hay una fecha como tal en el calendario, pero a partir del 21, entonces. Bueno, entonces ahorita vamos a llegar porque todavía ya estoy medio, como que me quiere subir la fiebre ahorita, ya no me siento tan bien. Pero el lunes sí le entramos con furia. El martes le seguimos con furia. Ya mándame todos las clases para este fin de semana, actualizar solo para que tengan todo listo por si acaso en el examen ya sepan, ¿no? Doctor, dos cosas, por cierto, ahora que justo se puso a la vez. La primera es de que le estoy subiendo las clases cuando OneDrive me lo permite porque está fallando la plataforma, uno. Y del mensaje que le envié preguntándoles si es que estaba bien eso de que tan solo una persona haya subido lo del foro por referente a todo el grupo. Porque me preguntaron, entonces no quiero darles una respuesta falsa. No, porque yo tengo que calificarle a todo. Si me manda, es que la plataforma califica al que escribe. Si escribe uno, le va a calificar al uno nomás. Y va a reflejar como que los otros no han hecho nada. Todos tienen que mandar su respuesta. Lo que pasa es que se supone que los cuatro van a mandar la misma respuesta. Ahí tiene la opción de que el que no está de acuerdo, pues bueno, pone su respuesta. Pues, ¿no? Y en el momento que se la califica, yo veo que la respuesta es diferente de los demás compañeros porque de pronto no está de acuerdo. Pero de que tienen que calificar, yo a todos los tengo que calificar. Todos tienen que ser calificados. Y la plataforma es la que... Así que ni me manden por WhatsApp, ni me manden por correo, porque WhatsApp y el correo no les califica. Solo la plataforma. Y cuando escriban todo, porque la plataforma es la que les califica. Yo no. ¿Entendido? Sí, doctor, le entendimos. Ya. Bueno, nos vemos. Disculpen que estoy medio... Ya estoy con la falla ahorita, estoy medio caído. Chao, chicos. Tengan buen fin.